Venimos estudiando esta serie de reflexiones sobre las maldiciones, cómo se originan, cuáles son las fuentes o causas. Y hoy vamos a ver en esta tercera parte cómo ser libres de la maldición. Gracias por tu compañía, soy Henry Ramírez Aldana, El Lugar Secreto. Te invito a que veas las dos charlas anteriores que están ahí en el canal, parte 1 y parte 2, para que te pongas en contexto de este estudio que venimos llevando a cabo, estas reflexiones, más que un estudio, unas reflexiones sobre este tema de la maldición. Hoy vamos a ver esa tercera parte, ese tercer tema final ya, cómo ser libres de la maldición. Veníamos hablando de que la maldición nunca viene sin causa, dice la Biblia. La maldición nunca vendrá sin causa, leímos en la primera charla. Vimos también que la maldición viene producto del pecado, que el primer hombre entró en pecado y entró la maldición a la humanidad, pero vimos también que Cristo vino a deshacer las obras del diablo, vino y derramó su sangre en la cruz del Calvario para hacernos libres de la maldición. Vimos en la charla anterior, en la segunda parte, cuáles son las fuentes de maldición: el sexo ilícito, deshonrar a los padres, la idolatría, la hechicería, brujería, consultar magos. Vimos cuáles son las fuentes o causas de la maldición que menciona la palabra. Lo puedes encontrar en la charla anterior, ahí en el canal. Hoy vamos a mirar cómo ser libres de la maldición. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Está en la palabra de Dios. Deuteronomio habla también de las bendiciones de la obediencia. Así como el pecado, la desobediencia trajo la maldición, la obediencia trae la bendición. Y en Deuteronomio capítulo 28, les voy a leer, el verso 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mira, ahí da 3 puntos importantes para ser libre de la maldición. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, escuchar atentamente la voz de Dios, guardar su palabra. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardarla, guardar su palabra en mi corazón, en mi mente, en mi ser, guardar su palabra y ponerla por obra, llevarla a cabo, obedecerla, seguirla. Dice: te exaltará, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Escuchar la voz de Dios, guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente, que sea nuestra guía, que sea nuestro manual, que sea eso con lo que nos basemos para tomar decisiones, para vivir nuestro camino, nuestra vida. Ponerla por obra, no solamente ser oidores, no solamente conocerla y leerla, sino cumplirla, llevarla a cabo, obedecerla. ¿Cómo ser libre? Lo primero que hay que hacer es aceptar a Cristo Jesús en el corazón, recibirlo en nuestro corazón, aceptar la redención que hay en su sangre, llegar a la cruz, aceptar al Señor en nuestro corazón, recibir la limpieza que hay por su sangre preciosa que fue derramada en la cruz, y al llegar a Él somos hechos hijos. Ya no criaturas solamente, sino hijos. Y como hijos de Dios, herederos también del Padre. Herederos de la bendición, herederos de sus promesas, herederos de sus riquezas. La cura para una maldición generacional es la fe en Jesucristo. Y una vida consagrada a Dios, consagrada a Él, no religiosa, una vida consagrada a Él, a Dios. Confesar nuestro pecado es clave fundamental para ser libre de la maldición. Confesar mi pecado, reconocer que mi pecado ha traído la maldición, reconocer que he pecado delante de Dios. Lo primero que debemos hacer es ir a la cruz y decirle: Señor, reconozco mi pecado. Confesar uno a uno los pecados, esos pecados que hemos cometido. Tomarnos el tiempo de llegar allá a la cruz y decirle: Señor, este es mi pecado, y confesarlo uno a uno. Confesar el pecado de nuestros antepasados, que desconocemos, que no sabemos qué hicieron, qué prácticas hicieron que trajeron maldición. Pero Señor, confieso mi pecado, confieso el pecado de mi familia, confieso el pecado de mis antepasados. Te pido perdón, Señor. Lo primero que va a hacer es confesar su pecado. Lo segundo, arrepentirse de manera genuina. Señor, me arrepiento de cualquier de ese pecado, me arrepiento de esa práctica que venía haciendo durante tanto tiempo, me arrepiento y pido perdón por el pecado mío, de mis antepasados, me arrepiento y pido perdón por el pecado que conozco, que practico, y el pecado que me es oculto. Entonces lo primero que debemos hacer es aceptar a Cristo, confesar nuestro pecado, arrepentirnos de todo corazón. Otro paso importante: renunciar a esa práctica pecaminosa, renunciar a ese pecado, renunciar a esa práctica de sexo ilícito, a ese tema de idolatría, renunciar a todas esas prácticas que han traído esas maldiciones a nuestra vida. No darle espacio a Satanás, no darle lugar al diablo. El apóstol Pablo, allá ustedes lo ven en la palabra de Dios, el apóstol Pablo dijo:
anunció de que no diéramos lugar al diablo. Él dice en la palabra, en Efesios capítulo 4, verso 27, dice, no deis lugar al diablo, dice el apóstol, no darle lugar al diablo. Señor, llego a Cristo Jesús, le entrego mi vida, confieso mi pecado, me arrepiento de mi pecado, renuncio a esa práctica de pecado, perdono, porque otra causa que trae maldición en la vida es cuando no se perdona, y el perdón trae un lazo, trae una atadura. Perdonar, recibir el perdón de Dios. Y el paso que sigue es desatarse usted mismo en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que todo lo que atéis en la tierra, dijo Jesús, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces Dios le ha revelado a usted durante estas charlas qué pecados, qué prácticas, qué situaciones, ocultismo, idolatría, sexo ilícito, han traído maldición a su vida. Dios le ha permitido identificar esas cosas que están trayendo maldición a tu vida. Todas esas cosas generacionales, todas esas cosas que se repiten, accidente tras accidente, aborto tras aborto, mueren de la misma enfermedad, abuelo, hijo, nieto. Todas esas cosas que identificas que hay una maldición, Dios te la revela para que vengas a la cruz, reconozcas a Jesús, le pidas perdón, aceptes su sangre, que en su sangre en redención, y declares la promesa que hay de que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Entonces llegamos a la cruz y le digo, Señor, perdón por mi pecado, me arrepiento de mi pecado, renuncio a ese pecado y a esa práctica pecaminosa que trajo maldición, renuncio a la maldición, anulo la maldición, dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y atamos esa maldición a la cruz, porque en la cruz Cristo nos hizo libres de la maldición. La palabra de Dios dice que Él se hizo maldición para librarnos a ti y a mí de la maldición. La sangre de Cristo, la cruz, el nuevo hombre, es el nuevo pacto. Hasta ahí llega el poder de toda maldición. Si yo llego a la cruz, me escondo detrás de Cristo, su sangre me limpia, puedo anular esa maldición en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús, y desatar sobre mi vida todo lo contrario. Desato las promesas del Padre para mi vida, desato abundancia, porque Dios vino a hacernos libres, a bendecirnos, Él vino a traernos sanidad. Él se hizo maldición para hacernos libres de la maldición. Por su llaga en la cruz fuimos curados para no tener que cargar enfermedades. Él llevó en la cruz la pobreza, la miseria, para prosperarnos, para bendecirnos. En la cruz Dios nos hizo libres de toda, Jesús nos hizo libres de toda maldición. Te voy a guiar en esta oración y acompáñame. Haz esta oración conmigo y deja que Dios traiga libertad a tu vida. Padre, gracias por la revelación de tu palabra, Señor. Gracias por la revelación, Señor, de tu Santo Espíritu en nuestras vidas en este tema. Señor, hoy vengo a ti, Señor, a entregarte mi vida, a entregarte mi ser. Te entrego lo que soy. Te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Por favor, entra a mi corazón, a mi vida, y anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor, confieso mi pecado. He pecado, Señor, delante de ti. He hecho mal y sé, Señor, que mi pecado ha traído maldición. Confieso mi pecado, el pecado de mis antepasados, el pecado de mi familia, el pecado de generaciones atrás. Confieso mi pecado, Señor, lo traigo a la cruz. Y pido que tu sangre me limpie, Señor. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado, dice tu palabra. Señor, y que tu sangre hoy elimine, rompa, seque de raíz la maldición que por todo ese pecado mío y de mis antepasados, por todas esas prácticas pecaminosas había entrado a mi vida. Señor, renuncio a ese pecado, cualquier práctica pecaminosa. Señor, renuncio a esa práctica de pecado, Señor. Y dejo toda maldición generacional en la cruz, la ato a la cruz y me declaro libre, libre de toda maldición en el nombre de Jesús. Porque por tu palabra, por tu llaga en la cruz, por tu sangre en la cruz, soy libre, fui hecho libre. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Busca un lugar donde congregarte, busca un lugar donde enseñen la palabra de Dios, permanece y persevera en la palabra de Dios. Cumple su palabra, acuérdate, no solamente basta con escucharla, sino guardarla y ponerla por obra. Y vive en bendición, que es lo que Dios nos llamó a bendición, no a maldición, nos llamó a libertad, no a esclavitud. Gracias por tu compañía, te espero aquí cada domingo, Henry Ramírez, El Lugar Secreto. Gracias por conectarte, Dios te continúe bendiciendo.